y como dije más temprano con Álvaro el Curi, y también aplica con nuestra querida amiga, muchísimo más joven que ambos, Marcia Collazo pone la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Marcia. Hola, ¿cómo estás? La verdad que me hace mucha gracia. No, me parece maravilloso que Milton Nascimento esté cumpliendo, ¿cuánto? 80. 79. Bueno, anda ahí. Este, porque bueno, yo siempre digo lo que nos hemos perdido cuando grandes artistas mueren prematuramente. Así es, así es. Y hay una larga lista, ¿no? Hay una larga, demasiado larga lista, ¿eh? Entonces es muy grato saber cuando un artista es longevo. Eh, bueno, nos convoca hoy de nuevo el barrio Buceo, Ale. Tenemos que seguir paseando por el buceo. Sí, que está tan lindo, además ahora el tiempo se presta muchísimo para salir y para conocer o para reconocer cosas nuestras. Vos sabés que algún oyente me ha escrito señalándome, por ejemplo, cosas sobre los ranchos del buceo, que ya vamos a hablar de eso. Yo creo que el buceo nos va a llevar otra columna más. Porque Bueno, en realidad bien. hoy yo quería hablar del cabaret. Eh, bueno, de repente podemos hablar. La cosa es que es muy lindo esto de que te escriba algún oyente y te cuente, bueno, mi tía, mi madre, mi suegra me cuentan tal y cual cosa, y son orales, ¿no? Pero antes que nada les quiero señalar una cosa que ya es sabida por todos los que conocen el buceo, y es que tiene una atmósfera de un gran misterio, ¿eh? Eh, porque se conjugan muchas cosas, probablemente una de esas razones sea los dos cementerios, el primero, el más antiguo, que estaba del lado donde está el CH99, complejo habitacional, Sí, sí, sí. y después el otro, ¿no? Los cementerios siempre nos provocan por lo menos un sentimiento de melancolía. Eh, a eso tenemos que sumar toda esa zona que se extiende, que ya no es propiamente el buceo, ya es la Mondiola, digamos, esa zona que se extiende en los actuales predios del Montevideo Shopping y de las torres que se construyeron luego. Bueno, eso era un páramo Sí. habitado por personas muy arriesgadas o que no tenían otra cosa a donde ir. Nadie quería vivir por ahí. Me acuerdo que hace años había unas construcciones muy extrañas que nunca supe bien para qué eran, tipo cráteres lunares. Eh, y realmente, y todavía eso se sumaba que había un cuartel en las inmediaciones, en donde también, ¿verdad? Circulaban rumores de que de ahí se llevaban detenidos durante la dictadura y sometidos a todos los abusos imaginables. Entonces, claro, estamos hablando de un lugar todavía, mirá, te podría añadir más aún, el sanatorio Fermín Ferreira, ¿no? Eh, que me parece que más que nada estaba dedicado al tratamiento de la tuberculosis, también por esa región. Entonces Sí, sí, sí. estamos hablando de zona de cosas todas muy, ¿cómo te voy a decir?, desagradables para traerlas a nuestro presente, cosas que rehuimos o directamente cosas sumamente graves, ¿no? Como la existencia de ese cuartel durante la dictadura. Eh, Desde ya. entonces, imaginemos que esa zona siempre se mantuvo así, desde por lo menos, como yo les contaba en la columna anterior, desde por lo menos los años 50 del siglo XIX, cuando, bueno, después de que se instalara allí el gobierno del Cerrito, de Manuel Oribe, y de ahí en adelante fue quedando esto, esta aura. ¿M? Entonces, pero hoy quería hablar del cabaret morisco, que en realidad surge en los años 30, tiene fecha de nacimiento porque surge en 1930. Y ahí anteriormente, mirá, este dato me lo había olvidado, ¿eh? Dentro de lo ominoso del lugar, hablamos de dos cementerios, hablamos de un hospital para tuberculosos, hablamos de un cuartel terrible durante la dictadura, pero me faltó hablar de la morgue. Es como para hacer varios cuentos de aparecidos esto. La morgue
estaba instalada donde luego va a estar el cabaret Morisco. Y bueno, cuando se funda la Facultad de Medicina, deja de funcionar. Pero claro, queda con esa aura, ¿eh? Queda con esa aura. Entonces se le ocurre a un empresario de la época que tenía varios cabarets y bares, era por ejemplo dueño del Teatro Royal, en donde va a cantar Carlos Gardel. Era un hombre que había viajado mucho a París y había frecuentado Montparnasse, había frecuentado eh, este otro barrio famosísimo de cabarets, donde está bueno, ya me voy a acordar, Montparnasse, hay otro que es más famoso aún. Y se trae de ahí la idea, ¿verdad? Que no era nueva entre nosotros, sino que era bastante vieja. ¿Dónde está qué? Perdón. La idea se trae, digo, que no era nueva entre nosotros, sino que era bastante vieja, de poner un cabaret a la francesa, pero más ayornado, más ayornado. Y además ponerlo en un lugar alejado, apartado. ¿Mm? Una cosa, salvando las diferencias, que también va a ocurrir, Ale, en el castillo de Piria, que ya podremos hablar de él en algún momento, que queda abandonado después de la muerte de él muere en 1933, se plantean pleitos de sucesión, el castillo queda abandonado. Y unos años después, por muchos avatares de la historia, estoy hablando allá de los años 70, se le ocurre a otro empresario, a otro personaje de nuestra cultura, que ya voy a decir quién es, se le ocurre poner un cabaret en el castillo Piria, que en ese momento era un lugar no solamente apartado, sino que también tenía una aura bastante siniestra. Ese personaje era Carlos Páez Vilaró. Mira. Sí. Este otro, no me acuerdo su nombre, lo estaba buscando justo en este momento, de repente algún oyente lo sabe y lo dice. La cosa es que era un hombre que tenía cierta visión empresarial, porque aprovechó la ocasión del Mundial de Fútbol de 1930 para poner el cabaret, pero no le fue como él creía. Vamos a ver que este cabaret llamado Morisco tuvo una corta vida, porque en 1930 se inaugura, parece que el minarete el minarete a la Morisca, justamente, se termina de construir en 1931. Y ya creo que para 1934 ya no existe más. Pero con todo, bueno, dejó su leyenda el cabaret. Por ejemplo, en ese cabaret se podía tomar una bebida prohibida, que era el ¿Prohibida? ajenjo. Prohibida. El ajenjo. Pero ¿Y el por qué ajenjo lo que estaba pasa es que, prohibida? claro, el ajenjo es tóxico, es muy tóxico. Ah. Y el ajenjo era la bebida favorita de los poetas malditos, digamos, del París del siglo XIX. Mm, Se supone hoy en día que provocaba un tipo de demencia, ¿no? O alucinaciones. La cosa es que en el cabaret el morisco se servía ajenjo mezclado con pernod, que el trago se llamaba el hada verde, porque precisamente el color es verde. claro. Esto lo Es cuento, bastante amargo, ¿verdad? sí, es muy amargo, eh, pero claro, parece que también es muy tóxico, por lo cual ya estaba prohibido en ese momento. Y este no va a ser el único, ¿cómo voy a decir? El único ingrediente prohibido. Yo creo que la palabra es esa, la palabra es prohibido. También me decía el oyente que me escribió hace poco que en los ranchos del buceo iban los hombres solteros, es decir, que tenían un problema, entre comillas. Seguramente en la época lo Mm, prohibido fundamentaba la necesidad de no nombrar ni más ni menos que la homosexualidad. ¿Mm? Entonces sí, parece que, sí, bueno, claro. y sí, los hombres solteros, los que tenían un problema en la época y de acuerdo a las mentalidades canónicas, eran gente enferma, pero en realidad se Claro. trataba.
de la homosexualidad, y bueno, había, entre nosotros, Barrán, nuestro queridísimo José Pedro Barrán, ha escrito una historia de la transgresión, del amor y la transgresión, que yo recomiendo fervientemente que la lean, en la que aparecen, porque él todo ese libro lo realiza en base a documentación, a cartas, sobre todo cartas. Y ahí aparecen unas cuantas cartas de un amor homosexual, ¿no? En las cuales naturalmente no se mencionan los nombres reales, pero aparecen, se conservan esas cartas. Y mirá, y es por acá, ¿eh? Es por estos años más o menos, un poco antes, es por el 900. Justamente el libro se llama Amor y Ya, Transgresión en el 900. en el chat del canal YouTube, por ejemplo, Estela dice, ¿el barrio de París es Pigalle? Pregunta. No, Y, Montparnasse y Tabaré, y otro comentario, ¿cuál? Montparnasse. Y Tabaré decía, a propósito de otro tema, recuerdo un problema con gente del Islam porque en paredes y el piso del cabaret hay frases del Corán y, por supuesto, se quejaron. Bueno, sí, pero en fin, eso daría para otro tipo de consideraciones, ¿verdad? De cualquier manera, sí, quiero decir que la mención a aspectos religiosos me parece muy interesante por parte del oyente, porque vamos a ver que después van a ocurrir ciertas cosas muy oscuras también relacionadas con este cabaret. Y se procedió en determinado momento, varios años después, varios años después, a hacer una limpieza, entre comillas, por parte no de un PAE o una MAE, como podríamos suponer, sino por parte de sacerdotes jesuitas. Claro, Fíjate claro. hasta dónde se llegó. Por eso es que traje la referencia a Barrán y la historia de amor y transgresión. Porque estamos hablando de zonas humanas, no solamente territoriales, claro, de zonas humanas, Y transgresoras. hablando de zonas, y hablando de zonas territoriales, ¿de qué calles estamos hablando? En qué lugar? Porque yo tengo divisado uno, dos ranchos que todavía están en pie, porque bueno, conforme ha pasado el tiempo, muchos ya los han tirado abajo, ¿no? Mm. No, estamos hablando en realidad de la costa. Cuando hablo de ranchos del buceo me refiero específicamente a los de la costa. También hubo muchísimos otros, sí. Yo tengo alguna fotografía. Hace poquito acaban de tirar uno de los ranchos del buceo, que quedaba, mirá, te digo, quedaba en una de estas callecitas que no me acuerdo cuál es, casi propios, casi propios. Se puede ubicar fácilmente porque venía a ser a una cuadra de Ramón Anador y propios. Ajá. Ahí iba quedando uno de los últimos ranchos del buceo, lo acaban de tirar porque el otro día casualmente tuve que pasar por ahí y lo vi. Era un típico rancho de paredes de madera con techo de chapas. Quiero decir que eran muy buenos esos ranchos, la construcción era excelente. Generalmente se hacían con pinotea, no con cualquier madera, y Ujú. duraban décadas. Podían llegar a durar lo mismo o más que algunas construcciones de hoy en día. También hay otro, pero ese sí que no me Sí, sí, acuerdo. sí. Lo que sí Ujú. quiero decirle a la gente es que ese otro rancho del que hablo, que es enteramente de madera y de chapas, viene a estar por la parte de atrás de la iglesia San Pedro, cerca de Ramón Anador. Pero Ah, yo hablo de bien. los de la costa desperdigadísimos, muy secretos, muy resguardados, muy aislados, muy a salvo de miradas indiscretas, muy a salvo también de la represión policial, que era muy grande, y de la represión también, bueno, no solo, bueno, la represión social ni que hablar, pero llegaban a ser demandados ante el Poder Judicial los homosexuales, y no tenemos que olvidar a ese respecto que estamos insertos en una época que nos trasciende. No tenemos que ver solo el Uruguay dentro de ese contexto. Tenemos que ver también, por ejemplo, bueno, la Europa occidental,
Unos años antes habían ocurrido los procesos judiciales contra Oscar Wilde, que llegó a ir preso directamente. Y bueno, yo no digo que entre nosotros se diera eso, no, porque teníamos mucho más bajo perfil, pero tú me preguntabas el otro día, bueno, y había trans, es decir, había gente que se vestía de mujer, había, por supuesto que había. Además de las prostitutas, a las cuales se les llamaba con una serie de eufemismos, Claro, claro, sí, sí, como por ejemplo damas de la noche, sí, pero sí. además de ellas había otras damas que eran hombres vestidos de mujer que practicaban la diversidad sexual, digamos, y entre ellos había uno que era un conocido director, que se integraba la comisión directiva del Jockey Club. Ajá, ajá. Bueno, todo esto imagínate que hacía que el lugar causaba más espanto aún para las personas que consideraban que aquello rompía con el orden instituido. Sí, 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 claro, 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 claro. Pero lo peor de todo fue que ocurrió un crimen en el cabaret. Parece que un hombre pasado de copas asesinó a una de las prostitutas porque estaba dispensándole sus favores a otro hombre. Ujú. Con lo cual se vino abajo, ya era endeble, nunca fue demasiado exitoso, no empezó bien este cabaret. Bueno, con eso se terminó de liquidar, eh, pero fueron 3 años, o sea, no fue nada realmente. Recuérdame los años. Bueno, lo inauguran en 1930 para el Mundial de Fútbol y cierra sus puertas en el 33. O sea que verdaderamente Ujú. muy poco tiempo. No quiere decir que muchos futbolistas no frecuentaran el lugar, pero los futbolistas, además de frecuentar el lugar, eran más asiduos de los ranchos. ¿Mm? Sí, 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 sí. En 1934, ya un año después apenas, ya el lugar pasa a ser una estación oceanográfica de investigación, de meteorología, pero vuelve a ocurrir un crimen. Mira. Sí, por eso digo, estas cosas son realmente nos mueven bastante. En 1940 fue encontrada una de las funcionarias del local en uno de los baños y había sido, parece, yo no tengo los pormenores, había sido asesinada de una manera bastante truculenta, ¿no? Sí, sí. Sí, O pide, sea que, pide, pide novela eso, ¿eh? ¿verdad que Escritora. pide novela? ¿Verdad que pide novela? ¿Mm? Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. No, pero Bueno, además, estamos, cuénteme. no, digo, esas cosas, viste que siempre decimos que la realidad es más poderosa que la imaginación. Sí, claro. La realidad es más poderosa que la imaginación. Vos decís que hay cosas que si de pronto las escribís, alguien te puede decir que estás forzando, que estás exagerando, y sin Exacto. embargo, y sin embargo ocurrieron, ¿no? Ocurrieron, y por eso quiero cerrar el día de hoy recordando que en 1956 varios padres jesuitas hacen una limpieza en el lugar. ¿Por qué? Porque en 1956 pasa a funcionar ahí el Museo Zoológico Damaso Antonio Larrañaga. Ah, mira, Al llevar el nombre del ilustre sacerdote Larrañaga, la iglesia consideró que había que limpiar. claro, claro. Mira, alguien a través del chat nos recuerda, bueno, en realidad no sé si alguna vez estuvo como duda, pero está bien el aporte de Elena, que dice Montmartre, donde está el Sagrado Corazón. Eso hablando de París, ¿no es cierto? Montmartre, esa es Elena. Muchas gracias. Por Se me eso, escapó, se me escapó la Montparnasse, duda.
Claro, sí, sí. Bueno, a los pies de Montmartre es donde está el Moulin Rouge, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente, pero por eso, no sé, se me había chispoteado el nombre. Sí, Montparnasse es claro. uno, Montmartre es el otro. Carlito Gardel lo recuerda en uno de sus tangos. Bueno, mi querida, te dejo un beso grande, te agradezco mucho siempre y la forma en que no sabes la cantidad de mensajes que conforme la gente nos escucha, porque también nos escucha en otros horarios en el canal YouTube, bueno, se celebra tu participación, tu aporte, el contenido, pero permítame, doctora, también la forma, así que también lo agradecemos nosotros, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Te dejo un beso bien grande, bien cariñoso y contigo no. ¿Cuándo te vas para las Europas? Me voy el 7 de noviembre, Bueno, todavía te disfrutamos un poquito más aquí. pero por supuesto, y después volveremos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y probablemente nos podamos ingeniar para hacer un encuentro desde allá, teniendo en Sería cuenta la divino, salvedad horaria para no incomodarte tanto tampoco. ¿Sí? sería divino, Ale, lo podemos Dale. instrumentar. Sí, claro, con un Zoom lo hacemos con mucho gusto. Dale. Te dejamos un beso bien grande, Marcia. Un abrazo para todos.